Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias por sumarse una vez más a nuestras sesiones de LinkedIn Live. Está con nosotros el día de hoy Javier Arambarri, co-founder y general manager de Pulpo. Muchas gracias por el tiempo el día de hoy, Javier. También muchas gracias a todos los asistentes, donde sea que nos estén escuchando. Y bueno, como saben, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que es la digitalización. Y la temática tal cual es retos y oportunidades de la digitalización en la industria logística y transporte. Estará Javier hablando en esta charla. Va a ser muy breve también para respetar de su tiempo. Igual quedará grabada por si alguno de ustedes no puede estar en la sesión completa. ¿Ok? Entonces, si quieren, arrancamos. Presento pantalla y te paso la palabra, Javier. Muchísimas gracias, Anel. Pues efectivamente, bienvenidos a todos y muchísimas gracias. A ver, vamos a hablar de los retos y oportunidades de la digitalización. Es un tema importante en la industria logística y transporte, sobre todo. Efectivamente, yo soy Javier Arambarri y soy uno de los cofundadores de Pulpo. Entonces, para poneros un poco en contexto, muchas de las empresas aún no están digitalizadas. Casi todo el mundo o muchas de las empresas lo manejan con un Excel, lo tienen diferentes plataformas para controlarlo y tienen que cruzar muchísima información. Entonces, lo que es eficiencia y seguridad lo tienen un poco difícil de conseguir. Entonces, la gestión de la flota tradicional, como os contaba ahora mismo, llevan una desorganización, porque tienen documentos por un lado, como os decía, lo suelen tener en Excel y suelen tener bastantes y diversos proveedores, GPS, tarjeta de combustible, arrendadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Falta de comunicación, o sea, no tienen comunicación entre áreas porque no hay nada en la que puedan hablar, mediante WhatsApp como mucho, y no siempre hay una comunicación directa entre el gestor de flota y los conductores, porque le mandan mails o tienen que hacer un WhatsApp. Entonces, la realidad es que lo tienen un poco complicado los gestores de flota. Poco seguimiento administrativo, o sea, se pierden muchas veces, por ejemplo, les ponen una multa o hay un trámite legal o tienen que pasar la ITV o la verificación y la realidad es que no saben exactamente cuándo les pasa. O sea, tienen que ir a un calendario, si están ocupados las alertas de repente no la pueden ver, el conductor o el usuario no sabe cuándo le llega y luego pues todo lo que tenga que ver con poco control de la operación, falta de control completamente de lo que son mantenimientos, fraudes, rendimiento del combustible, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué desafíos tienen? Pues a ver, lo primero es pérdida de tiempo. O sea, pierden muchísimo tiempo en tener que... O sea, básicamente todo su tiempo están constantemente cruzando datos, buscando información, qué está pasando con un mantenimiento, qué está pasando con un documento, pero en realidad no son proactivos. El gestor de flota lo que hace es una función operativa y la idea es que sean proactivos para poder tomar decisiones. Entonces, la creación de reportes, informes de la flota, qué está pasando, todo eso no tienen y tienen que estar cruzando información. Tiene, por ejemplo, el rendimiento, tienen que cruzar kilometraje y combustible. Entonces, tienen que sacar la información del combustible, tienen que sacar la información del GPS y cruzarlo en un Excel, ¿no? Y tienen falta de visibilidad en vivo de la flota, en tiempo real. O sea, lo que tienen es, básicamente son reactivos en vez de ser proactivos, porque ven lo que ha sucedido un tiempo después, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Centralizar la información de la flota en un solo lugar. O sea, la idea es que tú gestiones y centralices absolutamente todo en un solo sitio. Y, por supuesto, automatizar todos los procesos. O sea, todo lo que es manualmente, intentar automatizarlo y tenerlo de una forma mucho más ágil. ¿Y cómo lo logramos? Pues, lógicamente, de la mano de tecnología. Entre ellos está Pulpo, ¿no? Entonces, ¿qué hace un software como el nuestro? ¿Qué te permite hacer? Pues primero controlar todos tus vehículos, conductores, proveedores, etcétera. O sea, puedes llevar el control de absolutamente todo porque está todo en una sola plataforma. Las cargas son automáticas. ¿Cómo lo hacemos? Nos integramos a los diferentes proveedores, tarjetas de combustible, GPS, etcétera. Entonces, la información cae directa y automática en la plataforma. Genera reportes de una forma manual, de una forma automática también. O sea, está automatizado todo el proceso. Y lo que hace es contar con una ficha técnica completa de todo ese vehículo. ¿Qué vehículo tiene qué conductor, kilometraje, absolutamente toda la información de mantenimientos de combustible, de documentos, etcétera, ¿vale? Y lo que hace además la plataforma es que te genera alertas y te genera tareas. Por ejemplo, te alerta de los mantenimientos preventivos, te alerta cuando te han puesto una multa o cuando te han puesto o cuál es el rendimiento esperado del vehículo, etcétera, ¿no?
Así que la digitalización no es una mera cuestión de coste, que es lo que muchas veces la gente piensa, sino que principalmente es visibilidad y gestión de los datos para que estén disponibles en cualquier momento. Es poder tomar decisiones rápidas y proactivamente. ¿Qué oportunidades hay? Las empresas pueden administrar la flota de manera más sencilla posible. Por ejemplo, facilidad de toma de decisiones. O sea, si tú tienes todo en una sola plataforma, las tomas de decisiones son rápidas. La función del gestor de flota se vuelve analítica, se vuelve proactivo. Optimización de recursos, o sea, el tiempo y el dinero, o sea, tienen más tiempo para hacer otro tipo de cosas que no estar cruzando datos o estar pendiente de qué está pasando. Ahorro, por supuesto, muchísimos ahorros. O sea, aquí la verdad que tienes ahorros en tiempo y ahorros en dinero. ¿Cómo ahorras dinero? Ahora vamos, pero básicamente es cuando tienes una buena gestión de los mantenimientos, tienes el 80-20 que se llama, el 80-20 en preventivo y 20 en correctivo. Entonces puedes gestionarlo, los documentos que no se te pasen, saber qué está pasando con el rendimiento, los peajes, las asignaciones, checklists, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí os vamos a poner un caso práctico, ¿vale? Por ejemplo, Red Aduanera. Es una empresa logística que es cliente nuestro, tienen más de 30 años de experiencia. ¿Qué hicimos? El problema que tenían era básicamente todo lo que tenga que ver con mantenimiento. Entonces, nos ahorramos un 20%. ¿Cómo lo conseguimos? Pues todo lo llevaban en Excel. Entonces, todo ese gasto de mantenimiento no tenía control. Entonces, lo que hicimos es un control de checklist detallado para que sepan exactamente qué mantenimiento, qué vehículo le toca a qué mantenimiento y qué está pasando. Entonces, diariamente cuando salían, hacían un checklist de cómo está el vehículo. Si está bien, si le falta algo, si se pincha una rueda o lo que sea. Información cruzada con los proveedores, como os decía, integramos toda la información, entonces automáticamente le alertamos qué estaba pasando y lo que era es más eficiente. Entonces, básicamente, lo que hicimos es un coste, ¿vale?, de operativo en el que hacemos como una especie de ROI y aquí puedes ver perfectamente qué está pasando, qué cálculos, lo que le calculamos el ahorro en el leasing, el combustible, los mantenimientos preventivos y correctivos, peajes, infracciones, sueldo, etcétera. Y al final lo que dábamos era un ahorro medio de un 20-23%. ¿Vale? Quien quiera más información me lo pide y podemos en vivo, o sea, le podemos enseñar cómo hacemos este cálculo de ahorro. Otros clientes que tenemos, por ejemplo, son TC Energía, DHL o Visisa. Es otros casos de éxito que efectivamente a unos les hemos ahorrado combustible, otros les hemos ahorrado, por ejemplo, en tiempo, con documentos, mantenimiento, ¿vale? Entonces, ¿qué impacto claro tiene la operación? ¿Qué impacto tiene el digitalizar el proceso y poder llevarlo en un software? Como os decía antes, ahorro de costes operativos. El tema de ahorros es una cosa muy importante porque tú no te das cuenta de las fugas que tienes si no lo tienes digitalizado y no lo tienes en un proceso completamente automatizado. Reducción de emisiones de CO2, por supuestísimo. Estamos muy, muy centrados en las emisiones de CO2. Conseguimos disminuir vehículos de la calle, conseguimos sacar a vehículos que contaminan, conseguimos ahorro de combustible, de mantenimientos. Entonces, lo que disminuimos es esa reducción de CO2. Y, por supuesto, reducción de horas, hombre. O sea, el gestor de flota y todo el equipo que esté dedicado a la flota, que no tenga que pasarse el tiempo constantemente buscando qué está pasando, si se ha pasado en un mantenimiento, un documento, si el combustible, sino que al revés, le automatizamos el proceso y es mucho más ágil. ¿Vale? Y muchísimas gracias. Cualquier pregunta o duda o lo que tengáis, a vuestra entera disposición. Ahí tenéis mi nombre, mis datos y ahí podéis solicitar lo que necesitéis. Súper. Pues muchas gracias por toda la explicación, Javier. Es verdad que son muchos los beneficios de la digitalización y yo quisiera aquí, antes de cerrar, poder responder algunas preguntas que normalmente llegan de prospectos. Claro. Como bien dices, es indispensable el tema de la digitalización por todos los beneficios que se tienen, ¿no? Sin embargo, todavía hay empresas que no se digitalizan y llegan a surgir cierto tipo de preguntas. Por ejemplo, tengo aquí una que es común, es sobre el tema del tamaño de la empresa. Si realmente la digitalización o un software es para cualquier tipo de flota o cualquier tamaño de empresa, ¿no? Vale. Sí, efectivamente. O sea, el tamaño de la empresa no importa. La realidad es que tú puedes gestionar, o sea, aunque tengas 3, 5, 6, tenemos clientes de todo tipo, efectivamente 3, 4 vehículos, hasta 6.000, 7.000, lo que haga falta. El tamaño de la empresa no importa porque tienes que gestionar los vehículos. La gestión de los vehículos es mucho más difícil gestionar 200 que 10.
Pero al final tienes que gestionarlos. Los mantenimientos, los documentos, el combustible, los peajes, las asignaciones, el checklist. O sea, hay muchas cosas, control del renting, del leasing, qué está pasando. Hay muchas empresas que tienen varios renting y varios leasing. Entonces, sí, no importa cuál es el tamaño de la empresa, pueden utilizar perfectamente la plataforma. Perfecto. Y bueno, otra pregunta también recurrente es sobre el tema de las integraciones. Sé que dentro de la charla hablaste un poco de esto, pero aún así la gente sigue preguntando si realmente tengo este proveedor o demás lo puedo integrar con un software y si todos se pueden integrar. Vale. En principio todo se puede integrar. Tenemos una API abierta y documentada en la que cualquier proveedor puede mandar información directa a Pulpo. Entonces, efectivamente está preparado para que cualquier tarjeta de combustible, cualquier empresa de renting, leasing o cualquier GPS, etcétera, cualquier proveedor, un RP, SAP o lo que necesites, puedes mandarlo y puedas llevar la información completa. De hecho, para eso está, justo para que puedas integrar todo proveedor que necesites. En el peor de los casos, si por lo que sea un proveedor no tiene una API, nosotros tenemos importadores. Entonces, con el importador más la API, puedes llevar toda la información centralizada. Perfecto. Y bueno, moviéndonos a la otra pregunta, es sobre el tema de la implementación. Algo también que nos hemos topado es sobre la resistencia al cambio, ¿no? O sea, creo que esto es algo que todas las empresas viven al momento de querer digitalizarse o al momento de querer adoptar alguna herramienta. Entonces, es una pregunta recurrente del tema de la implementación. ¿Es difícil? ¿Cuánto tiempo toma, etcétera? Si nos quieres Mira, platicar. la realidad es que no es difícil la implementación. Hombre, todo lleva su complejidad cuando de repente tienes miles y miles de vehículos, ¿no? Pero en principio la plataforma está preparada para que la implementación sea sencilla. Hay importadores, todo te ayuda y es bastante intuitivo para que tú puedas encontrarlo fácil, para que de verdad la implementación sea mucho más rápida y sencilla y para que la formación sea mucho más ágil, porque la verdad la plataforma está preparada para que tú puedas, de una forma en la que cuando te enseñan cómo se hace, como os decía antes, es muy intuitiva, lo puedes ver fácilmente y puedes trabajarla. Entonces, no es difícil la implementación, la verdad. De acuerdo, totalmente. Y ya por último, me gustaría pasar al tema del ahorro. Sé que hablaste sobre el tema del ahorro, pero también suele surgir esta pregunta de qué relación tiene con mis costos, ¿no? Y cómo voy a ahorrar realmente con una plataforma como Pulpo. Entonces, qué mejor que lo podamos explicar aquí. Sí, se puede ahorrar sin ninguna duda. Pero mira, te voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo puedes ahorrar el mantenimiento? Cuando tú lo llevas todo en un Excel, la verdad es que muchas veces no sabes cuándo te toca un mantenimiento preventivo. Entonces, el no control de los mantenimientos preventivos al final acaban siendo correctivos. Y al ser correctivos gastas mucho más dinero. Si además, por ejemplo, tú no llevas el control de cuándo le toca un mantenimiento preventivo y lo tienes en garantía, puedes perder la garantía incluso. Combustible, rendimiento del vehículo. Tú tienes estipulado qué rendimiento sabes exactamente o qué deberías de tener. Rendimiento esperado por semana, por ejemplo, o capacidad del tanque. Entonces, cuando tú tienes ese control y está automatizado, porque está integrado la tarjeta de combustible y está integrado, por ejemplo, el GPS, sabes exactamente qué rendimiento está teniendo. Y no se te escapa. Y si se te escapa algo o si hay dobles cargas o sucede algo, la plataforma te ayuda, te alerta y te dice qué está pasando. Y tú puedes tomar medidas y ser proactivo. ¿Vale? Ya no te cuento con temas de documentos como multas, ITVs, verificaciones, etcétera, que también. O sea que ahorras bastante. Y tiempo también, mucho. Buenísimo, perfecto. Pues muy bien, pues para respetar el tiempo de los asistentes, que justamente la idea era tener una charla breve de 15 minutos, les agradecemos mucho de su tiempo. Sé que pueden surgir otras preguntas relacionadas, entonces los invitamos ahí en la parte de abajo de la presentación viene nuestro sitio web y también nuestro mail de contacto. Entonces, si tienen alguna duda, algún comentario, pueden escribirnos. También pueden escribir directamente a Javier o bien los contactos que vienen ahí abajo. Y una vez más, les agradezco de su tiempo. Te agradezco también a ti, Javier, por la charla y la explicación. Y también invitarlos, si les gustó este tipo de contenidos, que se puedan suscribir a nuestros contenidos, a nuestro newsletter, a que estén pendientes de nuestras redes sociales y ahí mismo se estará subiendo la grabación en caso de que quieran volver a verla, ¿no?
Entonces, muchas gracias a todos y que tengan excelente día. Gracias. Hasta luego. Gracias, Chao. Javier, que estés muy bien. Bye bye. Hasta luego.